Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a abrir los micrófonos para las preguntas, la discusión, las intervenciones. Pueden pedir la palabra usando la manito de Zoom o pueden también escribir en el chat si desean. Tenemos una... Tatiana, ¿cómo desea? ¿Tomamos una pregunta o varias? ¿Cómo usted prefiere? Como quiserem. Se quiserem recolher várias para escucharmos más los otros. Ok, por ahora tenemos una intervención. Le damos la palabra entonces a Beatriz Maya. Tatiana, primero que todo, muchas gracias por este esfuerzo tan grande que has hecho por llevarnos de Freud a Lacan para poder entender algo que aparentemente es muy complicado, aparentemente es sencillo, pero está hecho de los dos componentes, y es de qué manera el significante marca el cuerpo. Ese recorrido me pareció excelente de tu parte para clarificar desde Freud y el paso a Lacan, ¿no? Es lo primero que me parece fascinante de tu texto. Bueno, antes de eso, antes de ese primero hay otro, y es lo poético de tu texto. La resonancia que hace tu texto, que me parece que es el corazón del asunto. Y cuando digo un minuto, corazón, por favor. Perdón. Somente un minuto que Macao, ¿le vas a traducir? ¿Querés que... Não precisa. Não. Eu bueno. vou só desligar o ar-condicionado que está fazendo barulho. Só um minutinho. ¿Se avisa, Macao? Ella va a apagar el aire acondicionado porque le está haciendo mucho ruido y ya vuelve. Pero, y me pregunto si tal vez hay personas en la sala de Brasil que necesitan traducción, o todo el mundo entiende español. Quem está aqui do Brasil precisa de tradução ou consegue entender o espanhol? Bueno, yo hablo despacio, entonces. Entienden. Bueno. Sí. No, Bia entiende, Beatriz Oliveira entiende. Sí, muy bien. Y también Silvana también dijo que entendía. Bueno. Entonces hablo despacio, que me parece, además de esto, admirable la resonancia de tus palabras, que me parece es el corazón que trataste de transmitir, el centro. Y porque en el trasfondo está el acto analítico, está la interpretación de la que nos vas a hablar enseguida. Yo no me voy a detener ahí, pero quiero señalar el valor de la resonancia poética de lo que nos transmites. Me parece, Tatiana, que en el telón de fondo, en el trasfondo de tu seminario, de tu texto hoy, está, aunque no lo menciones, los dos lados del inconsciente, el inconsciente lenguaje y el inconsciente real. El inconsciente lenguaje con esa explicación del significante y el inconsciente real o de la letra, que fue lo último que mencionaste. Entonces eso me parece muy didáctico, muy importante para los analistas, porque esto no se trata solo de literatura. Bien lo dices en el título de tu ponencia, es cómo nosotros nos podemos servir de eso. Y lo dejas abierto con Lacan, con la última propuesta de interpretación, que es la interpretación poética, que ha de apuntar al vacío de sentido. Ese vacío que en la imagen, me gustaría si puedes referirte a algo
a esta imagen del poema, porque no es cualquier imagen. Yo quiero destacar que había unos movimientos de la palabra, pero en el centro estaba el vacío central, que me parece que es importante si nos quieres decir algo de eso. Y te agradezco, sí, te agradezco mucho, Tatiana, la referencia que hiciste sobre que la letra no calca el significante, porque lo entendí ahorita. Lo entendí ahorita cuando de alguna manera no puede calcarlo porque la letra es huella, es marca, es goce, mientras que el significante se va por otro lado, se va por el sentido. Entonces, por eso no lo puede calcar, pero estarán absolutamente articulados. Entonces, quería decir eso. Muchas gracias, Tatiana. Es un texto muy, muy importante para nuestro trabajo y para lo que sigue de aquí en adelante, ¿no? Bueno. ¿Quieres que yo hablo un poco más? Graças, Beatriz. Macau, aí você vai me traduzindo? Eu vou falar em português, tá? Senão eu não consigo pensar. Deixa eu ver o que eu posso dizer. Bom, primeiro, obrigada, Beatriz, e obrigada pela tua interlocução, né, que vem sendo feita já há alguns anos, desde o nosso Congresso Internacional na Colômbia, justamente, né, que eu e Beatriz estivemos numa mesa e falamos desse tema de alguma forma, né? Então, te agradeço muito, eu tenho conversado com você, mesmo que seja pelos teus textos e agora pessoalmente, te agradeço muito essa contínua conversa. Nossa, 6 anos, a Mônica está lembrando. Macau, vocês compreendem se eu falar devagar ou vocês querem vocês preferem uma tradução? As pessoas ¿será que as pessoas... No sé, pero siempre hay algunas palabras que quedan como confusas. Sería bueno... Una traducción, ¿no? Sí. No, ahora ella agradeció a Beatriz porque hace 6 años que hacen intercambios al respecto de ese tema. Sim. Então, assim, o que eu posso dizer, Beatriz, que inclusive eu vou responder para a Beatriz, mas eu vou estar dialogando com vocês, né? Porque le va a contestar a Beatriz, pero está hablando con todos. A Beatriz leu o meu texto antes, e aí ela me fez uma pergunta, e eu fiquei presa na tradução, Beatriz, né? Justamente Beatriz, que Beatriz pudo leer antes, ¿no?, el texto y le hizo una pregunta y ella se quedó con la traducción. Sim. E aí essa pergunta que a Beatriz me fez foi sobre justamente essa palavra calcar, né? Y la pregunta que le hizo fue sobre la palabra calcar. Calcar em espanhol. Calcar, né? Aí eu conversei até com a Sandra Berta, que é dupla nacionalidade hoje. Perguntei para a Bia justamente por eu ter essa dificuldade com o espanhol, né? Porque quando a Beatriz me fez a pergunta, eu falei, bom, mas é justamente o contrário que eu estou dizendo, né? É o movimento contrário. Então, o que será que algo surge aí na tradução que talvez faça uma confusão? E aí eu expandi essa ideia, Beatriz, menos para essa resposta, mas mais para pensar no inconsciente real. Se puder, Macau. Bueno, no, hubo ahí una confusión, ¿no? Algo que la traducción hizo que quedara diferente, ¿no? Y ella se puso a pensar en eso, menos para contestar eso, pero para pensar más en la cuestión del inconsciente real. Por quê? Né? Justamente porque quando a gente pensa, por exemplo, qual é esse traço, esse desenho que o Lacan faz, o uso que ele faz do Unbewusst, né? Como o Lacan se apropria do inconsciente estruturado como uma linguagem, e depois como ele inventa o seu próprio inconsciente, né? Esse inconsciente Lalação,
esse inconsciente real sem deixar de lado o inconsciente estruturado como uma linguagem, mas incluindo, se puder, que aí eu dou mais um passinho. Como ella se puso a pensar, ¿no? Cómo Lacan se apropia de eso, del inconsciente real, sin dejar el inconsciente estructurado como un lenguaje. Sim. Porque ele demonstra com o seu próprio, com a sua própria fala e com a sua própria escrita a clinicidade, né? Porque demonstra, Aquilo que ele ¿no? faz Con na la, clínica. posso, porque senão vai ficando muito. Porque Sim, sim. él, ¿no? Con su, fala de nuevo, con su palabra y su escrita, fue eso que dijo. Clinicidade com, com seus Demuestra la, seminários, com a demuestra escrita. la clinicidad de eso. Lacan nos põe para trabalhar. Nos hace trabajar. E se acaso ficarmos presos o tempo todo no sentido Y si nos quedamos, ¿no? Presos al sentido, que endereça para o inconsciente estruturado como uma linguagem, que lleva al inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿no? Que apunta a eso. e aponta, justamente, aponta para, né? Vamos deixar cair, não vamos escutar outra coisa que o Lacan traz com a ideia de inconsciente real, que é algo No que deja de está escuchar, uno no va a escuro. escuchar, ¿no? Otra cosa que Lacan trae con la idea de inconsciente real, que es algo que hace agujero. Sim, que é agorreiro, que fura, que rasga, né? Que por isso tão importante litura a terra. Isso que rasga, que esvazia o sentido, que o Bousserou vai falar semblant, né? Sentido branco, semblant, ele separa, né? Então, no meu modo de pensar, esse trajeto que eu fiz no texto, como a Beatriz disse, sem dizer, é como o analista trabalha, né? Diz do trabalho do analista. Ese camino que ella hizo en el texto, ¿no? Dice el trabajo del analista, es como el analista trabaja. Incluindo o Incluyendo Unbewusst el e Unbewusst o L'Unbevu, y el Unbewusst. que, aliás, é a orientação, inclusive, da nossa escola, né? Nós trabalhamos isso junto, né? Junto. Isso não trabalhamos em cima do que ouvimos por aí, a clínica do gozo, né? Não é disso que se trata, né? Porque senão aí nós caímos no buraco também, né? Se ficar só no esvaziamento. Fica claro isso? Bueno. E, bom, acho que eu vou comentando conforme perguntarem, tudo bem? Pode ser? E aí eu lembro de outras. Tudo bem, Beatriz? Eu não sei se. Está bien, Tatiana, muy bien. Yo te pregunté un poco por este último dibujo, pero dejémoslo así. Sim. Porque hay otras preguntas. Sim. Sobre o poema, eu vou trazer à tarde. À tarde ella va a hablar del poema. Eu vou trazer um outro desenho. É que eu va a traer otro queria. dibujo. Eu queria agora que o sentido fosse esvaziado. Sabe? A ella ahora le gustaría que el sentido fuera vaciado para que quedemos con las resonancias. Isso, para ficar aturdido, sabe? Com esse aturdimento do pulso do primeiro poema e desse desenho do segundo poema. Tudo bem? Se aguenta até a tarde? Sí. Bueno, gracias. Vamos entonces a darle la palabra a Cecilia. Cecilia Gómez. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Yo no la veo aquí. Un minuto. Ok. Si quiere puede abrir la cámara también.
Cecilia está... Tiene cerrado el micrófono. Sí. A ver, ahí abrí Ya. mi micrófono, discúlpenme. Ya le Perdón. Não, não hay problema. Perdón. Bueno, yo quería agradecer, por supuesto, enormemente lo que expuso Tatiana. Yo estuve muy entusiasmada en un simposio en Medellín, donde me parece que ella también habló sobre Chen. Si no fue ella, su ponencia me inspiró enormemente para seguir trabajando en esta línea. Y quiero decirle que, bueno, por eso le agradezco enormemente ya desde ese momento. Y quiero decirle que estoy trabajando también aún hoy sobre eso. Entonces mi pregunta va, quizás lo pudo decir y entre estas cuestiones de la traducción se me ha perdido. Quería preguntarle si usted cree entonces que todas estas cuestiones de la letra como marca en el cuerpo y el vacío están relacionadas, por supuesto, me parece con algo que creo puede haber mencionado y yo no lo capté, con la cuestión del inconsciente real, de lo pulsional en cuanto a agujero en el cuerpo, vacío inevitable que queda enmarcado en el cuerpo, ¿no? Este es el punto que quería, si digamos el vacío no está relacionado con este vacío de los agujeros corporales. Somente minuto, Cecília. Sí. Esse finalzinho que a Cecília falou, Macaus, pode traduzir? Se o vazio estaria relacionado ao vazio pulsional. Desculpe, Cecília, pode continuar. Claro, bueno, es mi idea, ¿no? Que este vacío que está planteado en la letra china, que está planteado por supuesto, en la letra china que plantea Lacan como fundamental, en el ideograma, ese agujero me parece que remite al vacío del cuerpo también, sobre todo alrededor de los agujeros corporales en lo pulsional. Esa es mi pregunta fundamental, está en esa idea. Y quería preguntarle también si usted cree que este uso de la poesía en psicoanálisis, por lo menos eso es lo que yo estoy también trabajando, si el uso de la poesía en psicoanálisis nos permitirá a los psicoanalistas continuar, digamos, justamente tener un futuro, ¿no? En este mundo que viene. Esta es mi pregunta. Sim. Ela perguntou do uso da poesia, se nos faz continuar no mundo, né? Enquanto psicanalista, é isso? Se é isso que faz que a gente continue trabalhando. Sim. Uhum. Graças, Cecília. É um prazer poder conversar com você e saber do seu trabalho, e podemos depois conversar mais. É um tema que me interessa muito. Se puder traduzir, eu não sei se ela compreende, Macau. Estoy entendiendo. Bueno. Ela está entendendo. Sim, graças. Bom, acho que eu vou começar pela segunda, vou dizer sobre a segunda, que você está dizendo sobre a possibilidade de manter-nos no mundo trabalhando como psicanalista, né? O que me chama muita atenção, Cecília, e é o que eu vou falar um pouquinho à tarde, é uma grande preocupação, é justamente o uso que alguns psicanalistas fazem da literatura, incluindo a poesia. Posso traduzir para não ficar muito... Pode. Ella dijo que va a empezar contestando por la segunda pregunta, ¿no? Esa de si eso que nos deja seguir trabajando. Y hasta a la tarde va a hablar un poco de eso, de la preocupación que tiene con el uso que algunos analistas hacen, ¿no? Sobre todo de la poesía. Sim. Especialmente de uma construção que ao fim de uma análise, deve-se fazer poesia, que é um engodo. Sobre todo de una construcción que se dice que al final de análisis se debe hacer poesía, lo que es un engaño.
O que eu poderia dizer, que é como eu leio, né, isso que nos faz avançar, né, na psicanálise, como podemos nos deixar interpretar pela poesía. Lo que a ella parece que lo que permite avanzar en el psicoanálisis es cómo nosotros leemos eso, Nos dejamos interpretar, deixar, nos dejamos interpretar, ¿es eso? não interpretar a poesia, mas nos deixar interpretar por ela. No interpretar la poesía, pero dejarse interpretar por la poesía. Interpretar a poesia é oferecer sentido. Interpretar la poesía es ofrecer sentido. Ali onde não existe sentido. Ahí Né? donde no hay. E nos deixar ser interpretados pela poesia Y dejarnos ser interpretados por la poesía é nos deixar cair, es dejarnos caer, nos deixar ser afetados, ser afectados, escutar os intervalos. escuchar los intervalos. Sim, que eu acho que esse é um ponto muito importante na clínica. Então, no meu modo de escutar e ler esse percurso do Lacan, especialmente, diz respeito a como escutar a clínica, né, a ¿Cómo escuchar partir la clínica a partir do momento em que nos deixamos ser interpretados, del inclusive, por momento ela. que nos dejamos ser interpretados por ella? Sem isso, a psicanálise morre, Sin eso se muere el psicoanálisis. porque ela vira uma prática do sentido, e isso a gente já tem bastante no mundo. Porque pasaría a ser una práctica de sentido y de eso ya tenemos mucho en el mundo. Sim. E aí, no que você está dizendo do tema do vazio, em princípio, o que eu poderia te dizer, e que eu acho que se a gente acompanhar a conferência da tarde, talvez fique um pouquinho mais elucidado como eu penso, é que, bom, primeiro que não é só na poesia chinesa, na escrita da poesia chinesa, na escritura chinesa, que a gente vai extrair isso que o Lacan está dizendo, né? Sobre el tema del vacío, ¿no? A la tarde a lo mejor quede un poco más claro, pero no es solamente en la poesía china que podemos extraer eso que dice Lacan. E podemos ver na poética do Paul Valéry, por exemplo. Se puede ver también en Paul Valéry. Inclusive na poesia concreta que eu apresentei para vocês hoje. En la poesía concreta, ¿no? Que trajo. Mas que tem algo que este vazio aponta para uma intermediação, por um intervalo. El vacío no apunta a un intervalo. Que é o Bruno Palma, este autor aqui, ó, que é o que traduziu o texto do François Cheng, ele chama de niantização, que ele fala que é um traço da poesia do Cheng, que é um preenchimento pelo esvaziamento. El autor de ese libro, ¿no? Dice que una característica de la poesía de Cheng es llenar algo por el vaciamiento, justo. E, mais ainda, só a última palavra, Cecília, é que não é à toa que o tema da voz, já que você falou em questões pulsionais, é tão importante nos últimos... É importante no texto do Lacan, mas aparece especialmente em Lancy. Y por eso el tema de la voz es tan importante, ¿no? Y aparece ahí en Lancy. Ele chama, né, o Didier Weil para fazer uma intervenção, né, para falar do passe. Na verdade, é sobre o passe que o Lacan começa a falar nesse seminário, e o Didier Weil vai justamente trabalhar a nota azul, a questão da música, né, e da função da voz, né, da voz que só surge no apagamento.
No, en ese seminario de DFAO trabaja justamente la cuestión de la voz, que solamente surge con quando se borra. Sim. Não sei se te ajuda a pensar ou, assim, me põe a pensar o que você traz. Te agradeço muito, Cecília. No, yo te agradezco a vos y bueno, me quedo con la posibilidad de escucharte entonces en la segunda parte, a ver si, bueno, sigo dilucidando cuestiones que estoy pensando. Muchas gracias. Gracias. Acho que Eh, tem... ¿Sí? Vamos entonces a tomar las dos últimas preguntas de de la mañana, y si hay una otra pregunta la podemos retomar en la segunda parte. Entonces vamos a tomar las dos preguntas para que Tatiana, si quieres tomar nota o algo. Le vamos a dar la palabra a Mónica Palacio y luego a Andrés Arteaga, que también nos acompaña desde Canadá. Mónica, entonces tienes la palabra. Hola, muchas Olá, gracias. Mônica. Pues Tatiana, o sea, agradecerte muchísimo esta conferencia tan bella. Hubo una cosa muy interesante que yo logré captar, que creo que es a lo que Beatriz hizo alusión, como con tu voz en otro idioma haces vía de una transmisión. Me sorprendió mucho, porque yo no hablo portugués. Entiendo cositas, pero con tu voz, es decir, y entiendo que eso fue lo que intentaste hacer con la poesía concreta, con la lectura del poema de François Cheng, es trazar una vía con la voz. Eso me sorprendió muchísimo y creo que lo lograste. Me parece, pues no tendría como que decir, simplemente que es una experiencia muy interesante lo que hiciste con tu propia lectura y trayendo esto. Entonces, con lo de la voz y la vía, que en español no tiene la resonancia que nos señalaste en francés, yo no sé si en portugués la tiene. Não, não, somente Ok. em francês. Voir e voir. Ajá. Entonces quería como si pudiéramos volver a eso precisamente de la poesía, ¿no? Porque en el análisis, digamos que la poesía, pues como yo capto lo que nos estás transmitiendo, es un poco también en doble vía. Si la interpretación es poética, no solo el analizante hace poesía, digamos, porque la resonancia, finalmente, o sí, la resonancia, que es lo que lo que tú logras transmitir, pues es finalmente el analista quien lo capta y a partir de ello interpreta. Entonces yo quería volver un poco sobre esta discusión de la voz vía, si realmente es en los dos sentidos o solamente del lado del analista por la vía de la interpretación. Sí. Eso es uno. Y lo otro es que me parece muy interesante lo de la interpretación poética. Yo le estaba preguntando aquí a mis colegas qué es lo que se dice del poema, si es el final del análisis. Y Beatriz me está ayudando diciéndome, soy un poema que se escribe, pero no sé si eso se dice del analista, del analizante, pero bueno, se me escapa algo que se dice del poema en el análisis. Entonces quería, porque me parece muy bonito, porque la poesía necesariamente pues está amarrada al lenguaje, al significante, pero deja marca, huella precisamente en la vacuidad que tú señalabas también. Es decir, no es en el sentido donde la poesía es poema. Creo que es en el vacío, en el intervalo. Bueno, yo creo que tú lo dijiste de varias maneras. Entonces me parecía interesante, a Beatriz me está ayudando todavía, me está diciendo que el poema es del analizante. Entonces, quería saber si podemos hablar un poquito de esto, porque a mí me cuesta ubicarlo o del lado de la interpretación
o del lado del analizante. Entonces, si me ayudas un poquito con esto del poema, porque yo lo capto, pero no logro como formalizarlo, pero te agradezco muchísimo. Además, pues, de interesante, muy bonita tu intervención. Gracias. ¿Quieres pegar a otra, Diana, a otra pregunta? Sí, entonces le vamos a dar la palabra a Andrés Arteaga. Andrés, por favor, abre tu micrófono y ya pasamos. Ok, bueno, espérate. Buenas tardes, buenos días allá en Colombia. Aquí está un poquito más Ah, tarde. sí. Gracias, Tatiana. Muy interesante tu presentación y también el esfuerzo pues, de los colegas con la traducción, lo cual agradezco mucho. Mi intervención es muy corta. Me interesa mucho esta referencia de la letra como tatuaje de la experiencia, que lo apuntaba Cecilia antes, de alguna manera como la letra como tatuaje, ¿cierto? Está marcada en el cuerpo de lo que fue y lo que resta por ser. De la letra como valor de signo, ¿no? Como testimonio del acto. Estoy simplemente repitiendo un poco algunas ideas de tu presentación. Y de la importancia en la poesía china de los intervalos, de los huecos, de los silencios, del vacío. Entonces tengo una pregunta que está relacionada con algo que está pasando actualmente en China hoy, y les iba a pegar como para que vean, es una imagen importante de la respuesta del gobierno chino frente a las políticas del COVID, que seguramente ustedes han visto en las noticias cómo la gente está protestando con papeles en blanco. ¿Lo han visto en las noticias esto? O sea, no hay mensajes, pero si abres el link de la BBC, te vas a dar cuenta cómo la gente en China está protestando ahora con el vacío, ¿no? Entonces, a esto apunta un poco de alguna manera, como la letra como gesto político. En este caso, ante la represión del gobierno de China, Sí. bueno, ahí vemos un poco cómo la gente en China está protestando con papeles en blanco. Entonces, esto apunta pienso yo, siguiendo tu reflexión, cómo también hay un gesto en el vacío. O sea, cómo hay un poder del mensaje sin decir nada, ¿no? Lo que decías ahora, como la letra como testimonio del acto, del ser, ¿cierto? Del être y de la letra escrita, que pensaría yo que como este gesto político de los habitantes de un país donde hay una represión muy fuerte, también puede ser llevado a otros contextos, como en el análisis o en la misma poesía, ¿no? Como como gesto político del silencio, el vacío, que puede que no haya caracteres, como lo mencionabas antes, pero sí hay intención, hay un deseo de expresar, hay un mensaje que quiere pasarse a través del vacío. Y cómo efectivamente lo que hacen en China es que efectivamente el mensaje lo estamos viendo por los medios de comunicación, y es más fuerte el papel vacío que cualquier letra en el papel. Bueno, es simplemente una pregunta y comentario sobre la letra como gesto político en el contexto, digamos, de la poesía, de las interacciones entre el psicoanálisis y la literatura, y en el acto analítico. Y de nuevo, pues muchas gracias por tu intervención, y a los colegas de Colombia por escucharme. Gracias. Gracias, Andrés. Tatiana, hay una pregunta en el chat de Claudia Saldaña. La podemos tomar y así tú puedes, sí, ¿te parece? Sí. No, Entonces le pido a María Claudia si por favor la puede leer porque está en português. sim. Somente, Macau, Sim. eu vou começar a falar à tarde dessa frase que a Cláudia trouxe.
Então, eu começo a Bem. tarde falando dessa pergunta da Cláudia, se puder só Ella traduzir. dijo que a la tarde va a empezar justamente por esa pregunta que hizo Claudia, ¿no? Hágala. Ah, perfecto. Que es cómo pensar el poema en cuanto sin Tom, ¿no? Con TH, TH. ¿no? Que reescribe y reenoda RSI a partir de Lacan cuando dice ser poema y no poeta. Perfecto. Entonces, já queda claro. É, Gracias. a primeira frase, Cláudia, da tarde é essa. Então, se você puder aguardar até um pouquinho mais tarde, eu agradeço. Bom, Mônica e Andrés, muito obrigada, sim, junto com a Cecília, com a Beatriz e com os demais também, porque assim, vocês colocando as perguntas me faz pensar em tantas outras coisas, né? Então, vou tentar resumir aí um pouquinho o que eu pensei com isso. Primeiro, Mônica, sim, eu tenho que dizer que eu fiquei emocionada pelo que você disse, né? Porque o efeito daquilo que passa, né, da transmissão, a gente só sabe depois, né? Então, isso me deixa muito contente de saber que algo passou, inclusive pela voz, né, pela modulação da voz, né, pela tonalidade. Macau, se puder. Ella le agradece a Mónica, ¿no? Y dice que está emocionada por que algo haya pasado, incluso pasado por la voz, por la modulación de la voz. Sim, sobretudo porque esta é uma questão que eu venho pensado, inclusive em relação ao passe. Especialmente porque eso es algo que ella viene pensando sobre todo, ¿no? En relación al pase. Porque as palavras, não todas, são traduzidas. Porque las palabras no todas son traducidas. Então, há algo na passagem de uma palavra para outra que resta. E é isso que passa. Hay algo, ¿no? Cuando se pasa de una palabra a otra que resta, y es eso, justo lo que pasa. Agora, tivemos aí 3 nomeações na escola, né? Acho que foram 3 novos AEs que podemos escutá-los vivazmente sobre o que passou. Algo que passa. Tem algo que passa que a palavra não é suficiente, ela não dá conta. Então, te agradeço muito por isso, porque justamente tem que ver com esse duplo canto, né? Assim que é o nome desse texto de reunião de poemas do Cheng, chama Duplo Canto, e não dupla via, duplo canto, se puder. Ella dice que eso justo tiene que ver, ¿no? Con ese libro que presentó que se llama Doble Canto y no Doble Vía. Duplo canto porque ele inclui o sentido. Doble canto porque incluye el sentido. E o esvaziamento. E el vaciamento. Eu gosto muito, Mônica, embora eu não tenha trazido nem a Marguerite Duras, nem o Joyce, mas eu gosto muito de pensar como o Lacan escuta o Joyce. Le gusta mucho pensar en cómo Lacan escucha a Joyce. Porque como eu leio, né? Como se Joyce tivesse pluralizando o sentido. Como si Joyce estuviera pluralizando el sentido. É mais um, mais um, mais um, mais um. Então, ele pluraliza até esgarçar. Pluraliza hasta estirarlo, ¿no? Al máximo. E ele joga ao vento e pulveriza. Então, e se pulveriza. É pela mastigação do sentido, né? O Lacan fala isso no seminário 24, mascar como uma goma, né? Por la masticación del sentido. Portanto, pluralizar até que possa soprar na sua pulverização. Até que se pueda soplar em sua pulverização. Então, assim eu penso a direção de uma análise, inclusive,
né, da pluralização de sentidos até chegar no seu esvaziamento e de algo que decanta, né, que resta. Así piensa ella, incluso ¿no? La dirección de un análisis, ¿no? De la pluralización del sentido hasta algo que resta, que decanta. E aí dá para a gente pensar, Mônica, é bem interessante isso que você fala, né? A interpretação poética, portanto, então, ela vem do analista ou é o analisante que se coloca neste lugar? E qual que é esse poema extraído do analisante? Y Né? ahí De que la lado? pregunta, ¿no? Si la interpretación poética viene del analista o si el analizante se pone ahí como la poesía, ¿no? ¿De cuál lado? Aonde está isso? Então, ¿Dónde está eso? se eu entendi bem a sua pergunta, era isso, né? Sim, está certo? Então, acho que tem um ponto que para mim é bem importante, não sei se vocês vão concordar, mas no seminário 8, o Lacan vai dizer que o que acontece entre analisante e analista é uma experiência, né? Então, não é algo da intersubjetividade, até aí tudo bem. Ok, sabemos disso, né? Mas é justamente na experiência que algo acontece. A acontecência é na experiência. En el seminario 8, Lacan dice que lo que pasa entre el analizante y el analista es una experiencia, que no es del orden de la intersubjetividad, ¿no? Y es justamente en la experiencia que algo pasa. Então, tem algo que não é nem do analista, nem do analisante. Hay algo que no es ni del analista ni del analizante. Mas é algo da experiência. Es de la experiencia. Que também tem uma outra referência, Mônica, que eu também gosto muito, quando o Lacan está falando com Merleau-Ponty, no seminário 11, né? E que eu sempre lembro disso, que ele vai dizer no momento, não importa o momento, mas ele vai dizer assim, ó, escutar o invisível e ver o inaudível. Escuchar lo invisible y ver lo o inaudible. Né? Me parece que é esse o poema. Esse é o poema escutado pelo analista, né? E esse é o poema interpretado, né? Mas que só é possível que o analisante se faça poema a partir dessa experiência. Então, por isso que é um duplo canto. Ese es el poema escuchado e interpretado, pero solo es posible que el analizante se haga poema a partir de la experiencia. Ese es el doble canto. Não sei se você concorda, Mônica, o que você acha? E é o que eu posso dizer agora, assim, nesse momento, mas a gente pode seguir conversando. E, Andrés, te agradeço, que linda imagem, que linda... Eu não tinha visto. Te agradeço muito por trazer essa manifestação chinesa, né? O que me causa bastante espanto, porque a China ela está muito ocidentalizada, né? Então, por estar muito ocidentalizada, ela está muito mercantilizada, está muito capitalizada, né? Inclusive no próprio idioma. Macau, você pode traduzir? Não sei se ele compreende ou se os demais. No, ella agradece, ¿no? Esa imagen que Andrés trajo y le sorprendió porque la China hoy en día está muy capitalizada, muy mercantilizada, ¿no? Y sobre todo en el idioma también. E justamente me parece mesmo, concordo muito com você, como um ato. ¿A ella le parece que es un acto? Né, um ato no sentido analítico, né? En el sentido analítico, ¿no? Del acto.
A gente só vai saber se é ato analítico depois, né? Evidente. Mas trazer algo em branco, ¿no? o Presentar algo en blanco. O branco, ele contém todas as cores El blanco y contiene todos los colores y al mismo tiempo e, ao mesmo tempo, é o esvaziamento delas. es el vaciamiento de ellas. Né? Então, é possível protestar por qualquer coisa. Se puede protestar por cualquier cosa. Todas as coisas podem estar escritas, podem estar contidas no conjunto. Todas las cosas pueden estar en el conjunto, pueden estar ahí, ¿no? E nenhuma delas. Y ninguna de ellas. Né? Então, achei muito bonita mesmo isso que você traz, só voltando a essa ideia quando o Lacan fala lá em Literatura, né, quando ele traz a ideia da literatura, o que nos interessa da literatura? São os ¿Qué nos interesa resíduos, de la literatura, no? Justo los residuos. são os detritos, são os restos, né? E me parece que essa Los restos. manifestação é uma manifestação dos restos. Eu posso falar uma coisa? E é muito interessante, porque em espanhol ele estava dizendo gestos, que são gestos. Pero todo el tiempo yo escuché gestos en portugués, Eu também, ¿no? Como eu restos. também. Sim. Que interessante. ¿Se entendió lo que dije? Sim, entendi. Eu acho que eles não, Restos. mas diga. Dilo en español. Dilo. La diferencia entre Sí, porque gestos y restos. sí, porque Andrés, yo lo escuché diciendo gestos, ¿no? Ya, ya. Gestos Gesto, políticos, Gesto, ¿no? ya. Gesture. Sí, pero en portugués se escuchaba un poco como Gesto. gesto ya. Como el de lo que resto. resta del residuo. Então, é Depois- um gesto que aponta para o resto. Exacto. Porque en la poesía es muy importante siempre el gesto poético. Sim, sim. El acto de leer o lo que pasa en la lectura poética es parte del poema. Cómo se lee, cómo el poeta, cómo a veces hace actos en su lectura del poema, por ejemplo, lanzar el libro, por ejemplo. Hay un poeta muy famoso que parte de su lectura poética es como un lanzamiento de su libro y lanza los libros al público. Lanza. Entonces, ese gesto, como un acto es un acto político, que es lo que yo pienso que pasa en China y también en el acto analítico, ¿no? Como política, especialmente cuando hay, en el caso de China, o gobiernos represivos, cuando hay censura. La censura neutraliza cierta función del lenguaje, pero no puede neutralizar todo, que es un poco lo que muestra la protesta, ¿no? Las formas de la protesta tienen que ver con las formas de la censura también. Sim. Bueno, muito obrigado. Gracias, Andrés. No. Gracias a todos. Queda pendiente una pregunta y si quieren la retomamos cuando regrese para que podamos hacer. Narango pone una pregunta en el chat y si quieren no sé, ustedes deciden. O la retomamos cuando regresen o la pasamos ya. Para poder tener como media hora de receso y podamos continuar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a coordinar la próxima mesa, por favor? Porque no sé si se borra en el chat para tener presente la pregunta de Ana Arango en relación al vacío y al vaciamiento, ¿sí? Muchísimas gracias, Tatiana, por su trabajo, por su generosidad, por el intercambio, por la posibilidad de discutir y trabajar un poco más. Muchísimas gracias, María Claudia, por esa traducción tan importante que nos permite captar ciertos detalles. Y entonces regresamos en media hora